Ya está grabando. Vamos a ver. Vamos a empezar con el príncipe. Vamos a empezar con el primer capítulo. Que viene. Es que claro, es que aquí. Uf. Aquí está en latín. Madre mía. Vamos a ver. A ver si encuentro la traducción por algún lado. Bueno, lo voy a traducir yo un poquito como sea. Ah, vale, vale. Nada. Es simplemente su nombre, ¿vale? Esto es una introducción. Y dice lo siguiente. Suelen, las más de las veces, aquellos que deseen captar la benevolencia de un príncipe presentarse a él con aquello de entre sus pertenencias que más estiman o con lo que ven más ha de deleitarse. Por eso vemos a menudo cómo les son ofrecidos caballos, armas, telas tejidas con oro, piedras preciosas y otros adornos semejantes dignos de su grandeza. Deseando yo pues ofrecerme a vuestra magnificencia con algún testimonio de mi devoción, no he encontrado entre todas mis pertenencias cosa alguna que considere más valiosa o estime tanto como el conocimiento de las acciones de los grandes hombres, aprendida mediante una larga experiencia de las cosas modernas y una continuada lectura de las antiguas, las cuales, después de haberlas meditado y examinado con gran diligencia, recogidas ahora en un pequeño volumen, mando a vuestra magnificencia. Este parece ser como el prólogo o lo que como una carta que hacía Maquiavelo para enviarle esto a Medici. Creo que esto va a Pedro de Medici dirigido. Es decir, que iba para él, pues esto es como una pequeña introducción. Y aunque juzgo esta obra indigna de seros presentada, tengo no obstante confianza en que vuestra benevolencia querrá aceptarla, teniendo en cuenta que yo no puedo haceros ningún presente mejor que el de ofreceros la facultad de poder, en brevísimo tiempo, comprender todo cuanto yo, en tantos años y con tantas incomodidades y peligros he conocido y aprendido. Esta obra no la he adornado ni rellenado con amplios párrafos o ampulosas y solemnes palabras, o con cualquier otro ornamento o artificio formal con los que muchos acostumbran a describir y a adornar sus cosas, porque he querido o que nada la distinga o que tan solo la variedad de la materia y de la gravedad del tema la hagan grata, y no quisiera tampoco que se tuviera por presunción el que un hombre de baja e ínfima condición se atreva a discurrir y dar normas sobre el gobierno de los príncipes, porque así como aquellos que dibujan paisajes se sitúan en los puntos más bajos de la llanura para estudiar la naturaleza de las montañas y de los lugares altos, y para considerar la de los lugares bajos ascienden a los más altos de las montañas. Igualmente, para conocer bien la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, y para conocer bien la de los príncipes hay que ser del pueblo. Reciba pues vuestra magnificencia este pequeño presente con el mismo ánimo con que yo os lo envío, y si lo leéis y meditáis atentamente, descubriréis en él mi más profundo deseo, que logréis conseguir aquella grandeza que la fortuna vuestra y vuestras otras cualidades os prometen. Y si vuestra magnificencia, desde el ápice de su grandeza, se digna alguna vez a volver la mirada hacia estos humildes lugares, conocerá cuán inmerecidamente soporto la enorme y continua malignidad de la fortuna. Cosa interesante, hablando de Nicolás Maquiavelo, trabajó para algunos príncipes en la Italia del siglo XVI, pero sí que lo pasó bastante mal, porque se murió de hambre, porque bueno, le echaron, no se fue, es que ya no me acuerdo, pero sé que lo pasó muy mal, sé que llegó a ser bastante pobre, ¿no? Hasta que lo volvieron a rescatar, en este caso los Medici, debido a su gran inteligencia política, para ayudarles como consejero, o como lo que ahora denominaríamos un asesor, para ayudarles a gobernar de la manera más virtuosa posible, ¿vale? Y aquí ya empieza el capítulo 1, que habla de lo siguiente: de cuántas clases son los principados y de qué manera se adquieren. Vamos a ver cómo clasifica Maquiavelo los tipos de gobierno y cómo estos se adquieren. Dice lo siguiente: todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres, han sido y son o repúblicas o principados. Los principados o son hereditarios, es el caso de aquellos en los que impera desde hace tiempo el linaje de su señor, o son nuevos. Los nuevos o son totalmente nuevos, como fue en Milán para Francesco Sforza, o son como miembros añadidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Es decir, tenemos repúblicas y tenemos principados. Los principados pueden ser hereditarios por nacimiento, o pueden ser nuevos. Y los nuevos pueden ser de dos formas:
o nuevos en sí mismos, es decir, que han nacido de repente, o que son principados debido a que los ha cogido alguien, ¿vale? Como aquí dice el rey de España que tenía el reino de Nápoles, pues eso era un principado propio que lo había hecho España, ¿vale? Había dicho tú, como eres parte mía, eres un principado. Los dominios así adquiridos o están acostumbrados a vivir sometidos a un príncipe o acostumbrados a ser libres, y se gana o con las armas ajenas o con las propias, o por fortuna o por virtud, es decir, por suerte o por las armas. Y vamos al capítulo 2, porque ahora me parece que nos va a ir explicando cada una de las características de los principados. Ya veis que es escueto, que va al grano. La verdad es que no se hace aburrido y se lee rápido y se entiende bastante bien, ¿eh? Es decir, porque el tío va bastante rápido. De hecho, lo dice en el prólogo. El capítulo 2 nos hablará de los principados hereditarios. No hablaré de las repúblicas, de las que traté ampliamente en otro lugar. Tiene otro libro donde trata las repúblicas, pero ese sí que es más gordo. He decidido empezar por este porque también es el más accesible. Y si os mola, si os gusta, pues seguiré con los otros, porque yo me lo he leído todo de este señor. Me ocuparé solamente del Principado e iré tejiendo la urdimbre de las diferencias que acabo de describir y expondré las formas en que estos principados se pueden gobernar y conservar. Digo, pues, que en los estados hereditarios acostumbrados al linaje de su príncipe hay menos dificultades en mantenerlos que en los nuevos, porque basta con no descuidar el orden establecido por sus antepasados e ir adaptándose a los acontecimientos según los casos, de manera que si tal príncipe posee una normal capacidad, se mantendrá siempre en su estado a menos que una extraordinaria y excesiva fuerza no se lo impida, y si llega a verse privado de él, lo recobrará fácilmente a la primera adversidad con que se tope el usurpador. Nosotros tenemos como ejemplo en Italia al duque de Ferrara, que no resistió los asaltos de los venecianos en 1484, ni los del Papa Julio en 1510, por razones que nada tienen que ver con la antigüedad de su dominio, porque el príncipe natural tiene menos motivos y menos necesidad de ofender, de donde resulta que es más amado por sus súbditos, y si no tiene ningún vicio extraordinario que lo haga odioso, es lógico que naturalmente sea querido por sus súbditos. La antigüedad y continuidad del dominio extingue el recuerdo y los motivos de innovación, porque siempre un cambio prepara el terreno a otro. Aquí viene lo interesante, ¿vale? Esto hay que apuntarlo. Lo que dice Maquiavelo, y con razón, es que cuando existe un gobierno que aparentemente lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Muchísimo tiempo gobernando o teniendo el poder, pues se da por decirlo de alguna manera, la casualidad de que ese gobierno lo vemos como natural, como que ha estado así siempre y no nos podemos imaginar otra manera distinta de gobierno. Maquiavelo aquí se dio cuenta de esto y dice lo siguiente: estos gobiernos que podríamos denominarlos naturales, ¿no? Que ya sean principados o repúblicas, da igual, yo esto lo voy a llevar constantemente a la actualidad. Estos gobiernos que son, que aparentemente son naturales, que no lo son, pero que a nosotros, como llevan tantísimo tiempo con nosotros, nos parecen algo natural, solo pueden ser depuestos por una fuerza especial o una fuerza extraordinaria, ¿no? O porque la naturaleza de este gobierno sea realmente distópica o realmente cruda con sus súbditos o se comporte de una manera poco virtuosa con aquellos a los que manda, ¿no? Solo en esos dos momentos este tipo de gobiernos pueden ser reducidos a la nada. Y estos gobiernos hereditarios o estos gobiernos que llevan muchísimo tiempo, dice aquí una cosa muy interesante Maquiavelo, que es la siguiente: la antigüedad y continuidad del dominio extingue el recuerdo y los motivos de innovación, porque siempre un cambio prepara el terreno a otro. Este tipo de gobiernos, lo que nos está diciendo aquí Maquiavelo, es que tienden a la conservación, son conservadores, tienden a cambiar muy poquito las cosas. ¿Por qué? Porque, como dice aquí muy bien, un cambio prepara a otro. Si nosotros vemos que un gobierno que ha estado ahí siempre, que nosotros consideramos natural, de repente cambia de manera ya no drástica, sino constante, podemos darnos cuenta de que sí que puede cambiar eso, de que sí que podemos cambiar ese gobierno, de que existen otras maneras de ser gobernados como súbditos en este caso.
Por lo tanto, este tipo de gobiernos que son inmortales, entre comillas, o naturales, cuasi naturales, que nosotros vemos naturales, estos gobiernos que podríamos denominar los genéticos, eh, tienden a ser bastante conservadores, ¿vale? Tienden a ser gobiernos que hagan unos cambios leves para seguir manteniéndose y ya estaría. Y si todo va bien, ni nos daríamos cuenta de que ese gobierno pues nos oprime o nos tiene bajo su mando, etcétera, etcétera. Capítulo 3. De los principados mixtos. Vamos a ver qué nos dice Maquiavelo sobre estos principados. Pero es en el principado nuevo donde se encuentran las dificultades. Es decir, en el hereditario. Ya hemos observado cómo era, que es un gobierno que parece natural, que es un gobierno que tiene que para derribarlo, para hacer otro tipo de gobierno, pues es bastante se hace con bastante dificultad, que necesitas una fuerza extraordinaria, que necesitas que realmente el príncipe que manda o el gobernante que manda este tipo de gobierno lo haga realmente mal para que se produzcan cambios. Y ahora veremos qué pasa con los principados nuevos o con los gobiernos nuevos. Sobre todo, si no se es totalmente nuevo, sino como un miembro de otro, de manera que podemos llamarle conjuntamente casi mixto. Los problemas que plantea nacen en principio de una intrínseca dificultad existente en todos los principados nuevos, que es que los hombres cambian de buen grado de señor creyendo que mejorarán, y esta creencia les hace empuñar las armas contra su antiguo señor, pero se engañan, porque luego la experiencia les demuestra que con el cambio han perdido. Todo eso proviene de otra necesidad natural y ordinaria, que hace inevitable el ofender a los nuevos súbditos no solo con las tropas, sino también con la infinidad de injurias que acarrea la conquista. De modo que tienes como enemigos a los que has ofendido al ocupar aquel principado, y no puedes mantener la amistad de los que te introdujeron en él al no satisfacerles en la medida que habían imaginado, y porque las obligaciones que con ellos has contraído te impiden usar en su contra medicinas fuertes. Y es que siempre, aun cuando uno cuente con un ejército poderosísimo, para entrar en una provincia es necesario el favor de sus habitantes. Por estas razones, Luis XII, rey de Francia, perdió Milán con la misma rapidez con que lo había ocupado. Para sacarle de ahí bastaron la primera vez las fuerzas de Ludovico, porque los que le habían abierto las puertas, sintiéndose engañados en sus ideas y en el bien futuro que habían imaginado, no pudieron soportar los inconvenientes del nuevo príncipe. Vemos aquí una manera de robar territorio, ¿vale? Robar un estado, conquistarlo, llevarlo para ti, como queráis llamarlo. Que es la siguiente: yo necesito una parte de la población de ese estado que esté a mi favor, y para eso le prometo beneficios, le prometo dádivas, le prometo regalos, les prometo una cuota de poder. Y también necesito pues a mi propio ejército o a mi propio pueblo que esté de acuerdo conmigo para poder conquistar ese estado. Porque si no, ¿con qué lo voy a conquistar, no? Si solo tengo una de las dos partes, obviamente se cae toda la mesa, se cae toda la estructura. Porque si solo voy con un ejército, tendré mucha más dificultad, aunque haya conquistado ese territorio, de mantenerme dentro de él. ¿Qué es lo que? Solía pasar en Vietnam, ¿vale? En la guerra de Vietnam, Estados Unidos conquistó gran parte del territorio de Vietnam, pero lo que les pasaba era que, como no tenían el favor de la población de ahí, pues la población de ahí luchaba como una guerrilla muchas veces. Y de hecho, pues así una anécdota sangrienta de la guerra de Vietnam sería que los del Vietcong hacían túneles por el suelo, por debajo del suelo, y a veces pillaban a los soldados estadounidenses, los ponían ahí abajo y los mataban ahí, los dejaban ahí. Y esos túneles también servían para moverse por debajo del suelo. Conocían mejor el territorio y sabían hacer la guerra de guerrillas por la selva, lo que provocaba que Estados Unidos pues se encontrase en muchas dificultades para avanzar en el terreno y para asentarse, ¿no? Porque una vez que se asienta el enemigo en tu terreno, ya puede crear estructuras para mantener y defender su poder, o el poder que haya implantado ahí. Eso también pasa pues en cualquier guerra asimétrica actual, donde tenemos un ejército convencional y por el otro lado tenemos una guerrilla, ¿no? O un pueblo que no quiera ese ejército dentro. Véase pues algunas guerras de Oriente Medio, Afganistán, Irak, Libia, etcétera, etcétera, ¿no?
Y por lo tanto, aunque tengas el favor de tu pueblo, si no tienes parte del favor del pueblo del otro pueblo, pues entonces vas a tener muchas dificultades en conquistar o en mantener el poder ahí dentro, ¿no? También es verdad que los países rebelados, reconquistados, la segunda vez se pierden con mayor dificultad, puesto que el nuevo señor, aprovechando la rebelión, tiene menos miramientos a la hora de afirmarse en el poder, castigando a los rebeldes, desenmascarando a los sospechosos, proveyendo las partes más débiles. Así que, si para que Francia perdiera Milán bastó la primera vez un duque Ludovico que alborotase en las fronteras, para que lo perdiera la segunda, fue necesario tener en contra el mundo entero y que sus ejércitos fueran aniquilados o expulsados de Italia, lo que tuvo su causa en las razones sobredichas. No obstante, tanto la primera como la segunda vez se lo arrebataron. Las razones generales de la primera ya han sido explicadas. Ahora debemos decir cuáles fueron las de la segunda y ver qué remedios tenía Luis XII a su disposición y cuáles puede tener uno que se encuentre en su misma situación para conservar lo conquistado mejor de lo que lo hizo Francia. Digo pues que estos estados, que al ser conquistados se añaden a un antiguo estado del que los adquiere, o son de la misma provincia y lengua o no lo son. Vemos aquí que hace una clasificación de lo conquistado. Si lo son, es muy fácil conservarlos, máxime si no están acostumbrados a vivir libres. Para poseerlos con toda seguridad, basta solo con haber exterminado la familia del príncipe anterior, porque en lo demás, manteniéndoles las antiguas condiciones de vida, al no haber diferencias en las costumbres, la gente vive tranquila, como ha ocurrido en Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que desde hace tanto tiempo están unidas a Francia. Y aunque hay algunas diferencias en la lengua, las costumbres son similares y pueden tolerarse entre sí sin grandes dificultades. Quien adquiera territorios nuevos de este tipo y quiera mantenerlos, ha de tener en cuenta pues dos cosas. Una, que es necesario aniquilar la familia del antiguo príncipe. Otra, que no hay que alterar ni las leyes ni los impuestos, de tal manera que en poco tiempo se convierta, uniéndose con el principado antiguo, en un solo cuerpo. Esta cuestión es muy interesante, porque aquí lo que nos está planteando Maquiavelo es que ante una conquista es mucho más fácil la asimilación de ese territorio si ese territorio comparte diferentes aspectos culturales con nosotros, ¿no? Ya sea lengua, ya sea costumbres, etcétera, etcétera. Y lo único que tenías que hacer como gobernante es destruir a los que antes gobernaban para que no se pueda haber una rebelión interna, para que si existe algunos que estén a favor de los antiguos gobernantes no tengan a quien apoyar, y dejar las cosas como están, para que las personas, como hemos dicho anteriormente, no vean cambios bruscos y se den cuenta de que pueden cambiar más ese gobierno, ¿no? Para que el gobierno se conserve como estaba antes. Pero las dificultades surgen cuando se adquieren estados en una provincia de lengua, de costumbres y de instituciones diferentes. Entonces es necesario tener mucha fortuna y gran habilidad para conservarlos. Uno de los mejores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquiera fuera a vivir ahí. Esto haría más segura y duradera la posesión, como ha hecho el turco en Grecia, el cual, a pesar de todas las medidas observadas para mantener el estado, no habría podido conservarlo si no hubiese ido a vivir ahí, porque estando en el territorio ves nacer los desórdenes e inmediatamente les puedes poner remedio, mientras que estando lejos los conoces cuando son grandes y ya no tienen remedio. Además, así la provincia no es expoliada por tus funcionarios y los súbditos están contentos porque pueden recurrir fácilmente al príncipe, con lo que tienen más motivos de amarlo, si quieren ser buenos, y de temerlo si quieren ser de otra manera. Y los extranjeros que quisieran asaltar este estado tendrían que pensarlo muy bien. En fin, que si vive en el nuevo estado muy difícilmente podrá perderlo. Esto, por ejemplo, ahora mismo está desactualizado, ¿vale? Porque con el nivel de comunicaciones que tenemos en el mundo moderno, pues es muy fácil saber lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, pues casi al instante. Pero sí que es cierto, ahondando un poquito más en esta idea, yendo un poquito más al fondo de la misma, que ver al líder supremo de una nación, ya sea el presidente, el príncipe, lo que ustedes quieran, es importante porque simboliza autoridad, y también simboliza pues que ese príncipe o ese gobernante quiere al nuevo territorio que ha adquirido, ¿no? Que lo quiere y que lo tiene en consideración,
y que son parte del mismo pueblo y que los va a gobernar a todos por igual, que no los va a discriminar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más que un control material de las cosas, el príncipe o el gobernante ante un nuevo territorio que acaba de conquistar, pues debería de pasearse por ahí por lo menos una vez para simbolizar esa aceptación, esa asimilación real del nuevo territorio y del pueblo que acaba de conquistar. Otro gran remedio es el establecimiento de colonias en uno o dos sitios, que sean como cadenas que unen a ti este estado, porque de no hacer eso tendrías que ocuparlo con gran cantidad de gentes armadas a pie y a caballo. Con las colonias no se gasta mucho, y sin gastos o con pocos se envía y mantiene gente en el nuevo territorio, y se ofende tan solo a los que se les quitan campos y casas para darlos a los nuevos habitantes, que no pasan de ser una mínima parte de este estado, y los que han sido ofendidos, al quedar pobres y dispersos, no podrán nunca hacerte mal alguno, y los demás por una parte deberían permanecer tranquilos, ya que nada se les ha quitado, y por otra no cometer ningún error por miedo a que no les suceda lo que a los que han sido expoliados. En conclusión, estas colonias no cuestan dinero, son más fieles y ocasionan menos perjuicios, y los ofendidos no pueden ocasionar daño alguno al quedar, como ya hemos dicho, pobres y dispersos. Por lo que queda claro que a los hombres o bien hay que ganarlos con beneficios o destruirles, porque se vengan de las pequeñas ofensas, de las grandes no pueden. Mira, dice Peca Poco, como Leonor que está aprendiendo catalán, o uno de los príncipes de Inglaterra que se fue a Gales y aprendió el idioma. Sí, sí, claro, esto simboliza, porque realmente no es efectivo el poder, ¿no? ¿Qué más le da al príncipe de Inglaterra, imagínate, ¿no? Que fuese como antes, donde los príncipes tenían ejércitos. ¿Qué más le da aprender o no gaélico? ¿Qué más le da, no? Pero lo hace porque así simboliza una unión que va mucho más allá de la fuerza, ¿no? O de la violencia, sino que está diciendo, os acepto como pueblo e incluso igualo vuestro idioma al mío, porque entonces me lo estoy aprendiendo para cuando vaya a vuestro territorio, acepte vuestro idioma y acepte vuestras costumbres. Pasa lo mismo con Leonor en una situación diferente de independencia catalana, que también está haciendo guiños como diciendo sois parte de este país y respeto vuestras costumbres y respeto vuestras diferencias, vuestro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que os vayáis porque el pueblo español también sois vosotros, ¿no? Es una manera de intentar mantener el territorio unificado sin utilizar la violencia, ¿no? Así que la ofensa que se haga a un hombre debe ser tal que no dé lugar a venganza. Pero si en lugar de colonias se tiene gente de armas, se gasta mucho más, al tener que consumir en la guardia todas las entradas de aquel nuevo estado, con lo que la conquista acaba en pérdida, y se ofende mucho más porque se perjudica a todo el estado con los desplazamientos del ejército, y de estas molestias todos se resienten y se convierten en enemigos, y son enemigos que pueden perjudicar porque vencidos permanecen en sus casas. Así que, se mire por donde se mire, el mantenimiento de un ejército en territorio recién conquistado es tan inútil como útiles son las colonias. ¿A quién nos recuerda esto? ¿A quién nos recuerda Maquiavelo 1500, Atentos, fracaso de Estados Unidos en Oriente Medio. Por el mantenimiento de los ejércitos en territorio enemigo, que aún no se han ido y que se van a ir porque Biden acaba de pedir una resolución de que se vayan, me parece que de Irak o de Afganistán, no me acuerdo. Bueno, se van a ir de algún lado, ¿vale? ¿Por qué? Y también, no sé si recordáis en España, pues en España también tuvimos que Zapatero quitó el ejército de Irak, si no me equivoco, porque es infructuoso, realmente no sirve de nada tener un ejército ahí que simplemente va a recibir los ataques de mercenarios o de guerrillas o de parte de la población que no les quiere ahí. Es un gasto de dinero, es un gasto en vidas y al final no estás haciendo nada, estás ahí, vale, estoy ahí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? Que es lo que está diciendo Maquiavelo en el año 1500, te está diciendo, mejor pon colonias, mejor pon población civil, protégela, como hizo Israel, por ejemplo. El Estado de Israel es una manera de colonizar poniendo población directa, ¿vale? Entonces, le quitas la casa a uno, le mandas a tomar vientos, por decirlo de buena manera, y después pones a uno de tu propia población, le das campo, le das tierras, le das casa, todo gratis, te vas ahí, como hace Israel, por ejemplo. Israel pues tiene colonos cerca de las fronteras con Cisjordania, con Gaza, y lo que dice es, bueno, os podéis quedar aquí, os regalamos esto, os damos esto, simplemente tenéis que quedaros aquí siempre y protegerlo entre comillas, es decir, estar ahí.
mantener ahí ¿cómo se llama? La propiedad, ¿vale? No irse de ahí para que nos vuelvan a quitar las casas. Es más barato hacer eso porque ya no depende de ti como Estado o como Principado o como gobernante el pagarles a ellos, sino que si les atacan, te atacan a ti, por lo tanto tú tendrás derecho a atacar el territorio que estás poco a poco colonizando, ¿no? Y es una manera mucho más inteligente porque estás poniendo población civil y si se ve atacada por población militar, entonces ya estamos hablando de consecuencias muchísimo mayores y de darle a un Estado la capacidad y la legitimidad real de atacarte a ti. Es decir, si de repente a alguien español le ataca pues el ejército, yo que sé, de cualquier país, me da igual, pues de Francia, ¿vale? Si ataca el ejército de Francia a un civil español, el Estado de español tendría la legitimidad de poder atacar Francia. Quien se encuentre en una provincia diferente, como ya he dicho, debe además convertirse en caudillo y defensor de los vecinos menos potentes, ingeniárselas para debilitar a los poderosos y guardarse de que, por ninguna circunstancia, entre en esta provincia algún forastero tan poderoso como él, que siempre habrá algunos descontentos que o por miedo o ambición le llamen desde el interior, como sucedió con los etolios que llamaron a los romanos a Grecia, y así sucedió en todos los países en los que entraron, que lo hicieron siempre de la mano de sus habitantes. Es norma que tan pronto como un príncipe poderoso entre en un país, los ciudadanos menos potentes se pongan de su parte, movidos por la envidia hacia quien ha sido más poderoso que ellos, de tal manera que respecto a los menos poderosos no tiene que hacer ningún esfuerzo para ganarlos, porque inmediatamente forman juntos un bloque compacto con este nuevo estado que ha adquirido. Lo único que ha de procurar es que no lleguen a tener demasiada fuerza o autoridad, y si así lo hace, con sus fuerzas y con el favor de aquellos, podrá humillar fácilmente a los potentes y convertirse en árbitro absoluto de aquella provincia. Y quien no siga estas reglas perderá pronto cuanto haya ganado, y mientras lo conserve, se enfrentará a continuas dificultades y problemas. Para hacer así un pequeño chascarrillo, una pequeña broma, no se parece mucho lo que está diciendo aquí Maquiavelo al ejemplo que voy a poner, pero sí que puede tener algún tipo de similitud. Cuando Bonaparte le dijo no me acuerdo a qué rey español, pero dijo, ¿puedo pasar por España, por favor, para irme a Portugal? ¿Puedo hacerlo? Solo voy a pasar por España, no me voy a quedar, ¿eh? Yo solo quiero ir a conquistar Portugal. ¿Me dejáis, por favor? Oh, ¿me dejáis? Vale, gracias. Y entró Bonaparte, entraron las tropas francesas en España y dijeron, ah, pues está muy bien aquí, me gusta mucho la paella y la tortilla de patata, me voy a quedar un poquito aquí. Ah, que no te lo esperabas. Oh, yo tampoco. ¿Qué pasó? Que seguramente pues tenían ayudantes dentro de España. De hecho, los llamados afrancesados, ¿vale? Pues, denostados por el reino de España en esos momentos, por su política liberal, ¿no? Por su liberal en el sentido político, ¿eh? No querían monarquía, querían parlamentarismo, etcétera, etcétera, y seguramente ayudaron a que las tropas francesas se quedasen aquí. Lo que está diciendo aquí Maquiavelo es que debes tener cuidado de llamar a alguien poderoso a tu terreno, ya que todas aquellas personas que están en contra de ti podrán utilizar a esa persona poderosa para derribarte a ti. Por lo tanto, no le des armas de más a tus enemigos interiores porque las van a utilizar contra ti. Veas un ejemplo hipotético. Imaginemos que existe un estado, yo que sé, Hungría, ¿vale? Y dice Pedro Sánchez, oh, venir aquí con el ejército de Hungría. Y de repente dicen los de Vox y los de PP, eh, ¿lo echamos? Por favor. ¿Podemos echarlo? Y dice Víctor Orbán, sí, sí, claro, claro. Pum, fuera. ¿Vale? Es como, no sé, es derribarte a ti mismo siendo bastante idiota. Los romanos en las provincias conquistadas tuvieron siempre en cuenta estos principios, mandaron colonias, conservaron los príncipes menos poderosos sin aumentar su poder, humillaron a los poderosos y no dejaron que adquiriese reputación ningún poderoso extranjero. De hecho lo hicieron así y por eso muchas provincias, tanto España, Rumanía, parte de Francia, parte de Grecia, mantuvieron. Ahora voy, Adrián. Ahora voy, que es interesante lo que dices. Por eso los romanos hicieron muy bien porque mantenían tanto la lengua como las costumbres de los territorios que iban conquistando.
¿vale? La mantenían bastante... de manera que a veces imponían el latín y otras no, ¿eh? Otras no imponían el latín, pero simplemente pedían cierto tributo, cierto tributaje económico y también pedían, ¿cómo se denomina? Que tú fueses a la guerra si ellos iban a la guerra, ¿no? Por lo tanto vemos que Maquiavelo pues aquí obviamente ha estudiado a los romanos y está aplicando el mismo conocimiento que ellos porque funcionaba realmente, funcionaba. Vamos a ver qué nos dice Adrián. Maquiavelo no considera la identidad nacional, me refiero, está hablando de hacerse aliado de los menos favorecidos en un país, en términos objetivos de desigualdad. Supongo que la identidad nacional es posterior al príncipe. Sí, sí, claro, sí. Más bien creo que se está refiriendo a las élites, más que a los menos favorecidos, se está refiriendo a las élites que no tienen en ese momento el poder y tienen un resquemor con el poderoso. Véase, por ejemplo, están los Borgia y hay otra familia muy poderosa que está en contra de los Borgia, pero que no tiene el suficiente poder dentro, ni los suficientes aliados dentro como para quitarle el poder a los Borgia, ¿no? Y lo que está diciendo Maquiavelo, tú como Borgia no metas a un príncipe poderoso en tu terreno, porque igual ese príncipe poderoso habla con la élite, con los cabezas de la otra familia que te odia, se hacen una alianza y entonces van a por ti. Y estás jodido realmente, porque tienes a un príncipe poderoso que ya tendrías dificultades de luchar tú solo contra él, pero también tienes el enemigo dentro con la familia esa que te odia. Por lo tanto, acabas de meter a la serpiente en tu propio cesto, ¿no? Como quien dice. No sabría decirte ahora mismo si existía la nación como tal, pero creo que no. Sí que existía una percepción de Estado, como no como lo entendemos ahora, pero sí como pequeños estados a manera de los estados griegos, las ciudades-estado, porque así se dividía Italia en ese momento. Porque teníamos Florencia, Nápoles, como he dicho, Venecia, etcétera, etcétera, Milán, pues eran pequeños reinos, pequeños estados, pequeños principados que luchaban entre sí. Y de ahí creo que viene también esta sabiduría de Maquiavelo en un tiempo realmente convulso política y socialmente, porque cuando hay muchos estados hay también muchas fricciones y muchos conflictos. Por eso, cualquiera que sea liberal y que diga que cuanto menos estado o estados más pequeños mejor, pues no tiene ni puta idea, sinceramente. Porque lo que pasa con eso es que la conflictividad aumenta por 1000, ¿no? Es exponencial. Cuanto más estados más pequeños, más conflictos, porque tienes que estar hablando todo el rato, negociando todo el rato y por lo tanto hay muchas más posibilidades de fallar, ¿no? Que habiendo poquitos estados más enanos. Más que estados serían reinos, ¿no? La unificación italiana es del siglo XIX, si no recuerdo mal. Sí, reinos, me refiero. Que entendamos que como estado entendamos cierta estructura alrededor de un poder, ¿vale? Como pasaba con las ciudades-estados griegas, que muchas de ellas incluso ni eran democráticas, ¿vale? Pero eran ciudades-estado porque se concentraba el poder una familia, en un tipo, en un rey, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿cómo se llaman? Los reinos italianos, estas ciudades italianas, pues concentraban su poder sobre todo en familias, más que en reyes, ¿vale? Teníamos a los Medici, a los Borgia, que llegó a ser papa, ¿vale? Llegaron a ser papa, tenemos obispos con gran poder, mercaderes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que eran reinos y de que justificaban su poder mediante esta manera de legitimación, pues podían no ser reyes, los que tenían el poder en esos reinos. No sé si me he explicado. Y quiero que me baste como único ejemplo la provincia de Grecia. Los romanos sostuvieron a aqueos y etolios, abatieron el reino de los macedonios y expulsaron de ahí a Antíoco, pero nunca los méritos de los aqueos o de los etolios consiguieron que los romanos les permitieran aumentar su poder. Ni los argumentos persuasivos de Filipo les indujeron a serle amigos sin antes humillarlo, ni la fuerza de Antíoco logró que le consintieran en aquella provincia ningún poder, porque los romanos hicieron, en estos casos, lo que todos los príncipes sabios deben hacer: preocuparse no solo de los problemas presentes, sino de los futuros. Muy interesante esto, ¿vale? Me lo voy a apuntar, ¿vale? Lo que deben hacer los príncipes sabios es lo siguiente. Vamos a ver.
preocuparse no solo de los problemas presentes sino de los futuros, procurando evitarlos por todos los medios, porque previstos con antelación se pueden encontrar fácil remedio, pero si se espera tenerlos encima, la medicina no puede ya actuar porque la enfermedad se ha convertido en incurable. Parece esto de perogrullo ahora mismo, ¿no? En pleno siglo XXI, pero lo que está diciendo Maquiavelo es política a largo plazo, cosa que desgraciadamente, y esto es un fallo de la democracia, en las democracias es bastante complicado que esto ocurra, que existan políticas a largo plazo. Es bastante complicado porque las elecciones obviamente son cada 4 años y la mayoría de los políticos piensan en proyectos cortoplacistas para seguir ganando elecciones y votos, ¿no? Entonces eso es un gran fallo que tienen las democracias representativas, en este caso liberales. Y sucede aquí lo mismo que, según dicen los médicos, sucede con la tisis, que al principio del mal es fácil de curar y difícil de diagnosticar, pero con el paso del tiempo, al no haber sido ni conocida ni medicada a tiempo, resulta fácil de conocer y difícil de curar. Lo mismo sucede con las cosas del Estado, que conociendo a tiempo los males que nacen en él, lo que no es dado más que a los prudentes, se curan pronto, pero cuando por no haberlos reconocido se dejan crecer de tal manera que cualquiera puede reconocerlos, ya no hay remedio alguno. Muy interesante esto, porque está como asimilando el proceso de una enfermedad con el proceso de destrucción de un estado. Lo que está diciendo es mejor ver el problema cuanto antes y lo podrás solucionar porque la solución será minúscula porque el problema es minúsculo, que dejar que ese problema se cronifique y que lo pueda ver todo el mundo y que la curación sea o muy drástica o muy difícil de hacer. Por lo tanto, pues la destrucción del Estado será muchísimo más rápida. Y aquí, en cuanto a lo que decía Adrián, aparece la palabra Estado, como se puede ver. No sé a qué se refiere con Estado Maquiavelo, igual lo vemos después, pero aquí sí que aparece. Lo mismo sucede con las cosas del Estado, por lo tanto, supongo que entenderá Estado como lo entendían los romanos o los griegos. Yo creo que es eso, porque Maquiavelo, como podemos observar, hace dos cosas buenas. Es muy escueto, más que yo hablando ahora mismo, y también pone ejemplos a lo que dice, ¿no? Y sus ejemplos, casi todos sus ejemplos son, perdonar, son de la antigüedad clásica, de los clásicos latinos y griegos. Pero los romanos, previendo con tiempo los inconvenientes, los remediaron siempre, y no dejaron nunca que progresaran ni para evitar una guerra, porque sabían que la guerra no se elude, sino que se aplaza con ventaja para los otros. Por eso prefirieron hacer la guerra en Grecia contra Filipo y Antíoco, para no tener que hacerla en Italia, y aun sabiendo que podían en aquel momento eludir una y otra, no quisieron. Tampoco les gustó nunca eso de gozar del beneficio del tiempo, que está siempre en boca de los sabios de nuestra época, y prefirieron, en cambio, seguir los dictados de su virtud y prudencia, porque el tiempo que arrastra todo consigo en un gran torbellino, lo mismo puede traer bien por mal que mal por bien. Pero volvamos a Francia y examinemos si ha hecho alguna de estas cosas que hemos dicho, y hablaré de Luis y no de Carlos, porque habiendo aquel mantenido su poder en Italia por más tiempo, podemos estudiar mejor sus progresos, y veréis cómo ha hecho lo contrario de lo que se debe hacer para mantener el poder en un país diferente del propio. Vamos a ver qué nos dice, que los va a ejemplificar en su propia actualidad. A ver qué es lo que no hizo el rey Luis XII. Al rey Luis lo trajo a Italia la ambición de los venecianos. Es decir, que los venecianos fueron los que trajeron a Italia a los franceses, según Maquiavelo. También estamos leyendo de parte solamente. Que con su venida querían adueñarse de media Lombardía. Es decir, los venecianos le dijeron a Luis: primo, vente para acá, échanos una mano, que vamos a conquistar Lombardía. No quiero yo censurar esta decisión del rey, porque si quería empezar a poner un pie en Italia, no teniendo amigos en esta provincia, sino muy al contrario, teniendo cerradas todas las puertas a causa del comportamiento del rey Carlos, no le quedaba más remedio que aceptar tales amistades, y habría resultado una buena decisión si no hubiera cometido otros errores en su posterior actuación política. Lo que está diciendo aquí es que Luis debería de aceptar este ofrecimiento porque no tenía ningún amigo y de repente tiene dentro de Italia.
Habiendo pues conquistado la Lombardía, el rey reconquistó rápidamente la reputación que Carlos le había arrebatado. Génova cedió. Los florentinos se convirtieron en sus aliados. El marqués de Mantua, el duque de Ferrara, los Bentivolgiro, la señora de Forli, el señor de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, los luqueses, pisanos, seneses, todos le salieron al encuentro para convertirse en sus amigos. Y entonces pudieron tomar conciencia los venecianos de la temeridad de su decisión, porque para conquistar un puñado de tierra en Lombardía hicieron al rey señor de un tercio de Italia. Aquí vemos que los venecianos se encontraron que de repente Luis era rey de media Italia y claro, ¿quién iba a detener a un rey con tanto poder? Por lo tanto, los venecianos habían perdido más que ganado, por un trozo de tierra más que nada. Considérese ahora con cuán poca dificultad podía el rey mantener su reputación en Italia si hubiese observado las reglas anteriormente dichas, manteniendo asegurados y protegidos a todos sus aliados, que al ser muchos y débiles, temerosos unos de la Iglesia, otros de los venecianos, se veían obligados a estar siempre de su lado y además con su apoyo y lealtad podía fácilmente asegurarse contra quien aún mantenía cierto poder en la península. Sin embargo, tan pronto llegó a Milán, hizo lo contrario al dar su apoyo al Papa Alejandro para que ocupase la Romagna. Y ni se dio cuenta de que con tal deliberación se debilitaba a sí mismo, alejando de sí a sus amigos y a todos cuantos había caído en sus brazos, y engrandecía a la Iglesia, añadiendo al espiritual que tanta autoridad le da más poder temporal. Y cometido el primer error, se vio forzado a cometer otros, de manera que para poner fin a la ambición de Alejandro y para evitar que se convirtiera en señor de Toscana, tuvo que venir a Italia. No le bastó con haber engrandecido a la iglesia y haber perdido a sus aliados, sino que por ambicionar el reino de Nápoles lo dividió con el rey de España. Y habiendo sido en un principio árbitro de Italia, ahora tomó un socio para que los ambiciosos de aquella provincia o aquellos a quienes él hubiese ofendido tuvieran a quien recurrir, y pudiendo dejar en aquel reino un rey tributario suyo, lo sacó, para poner en cambio a otro que podía expulsarlo a él. Hizo lo que no se debe hacer, que es llamar a otra persona para repartirte un reino, irte de ese reino, dejar a la otra persona ahí y la otra persona diciendo, hombre, pues yo creo que me lo voy a quedar y si te pones chulo te voy a conquistar porque puedo hacerlo, porque soy un poderoso rey, en este caso el rey de España, ¿no? Vemos que supo cómo actuar a la hora de entrar a conquistar, en este caso Luis, pero no supo cómo mantener esas conquistas y ese poder. Y si me permitís, voy a ver un poquito de agüita. Y le damos un poquito más, hombre, una horica o por ahí. Creo que viene bien, ¿no? Y ya seguiremos. Vamos a ver. El deseo de adquirir es verdaderamente algo muy natural y ordinario. Y siempre que este deseo lo actúen hombres que tienen a su favor todas las posibilidades, serán alabados y nunca censurados. Pero por el contrario, cuando no pudiendo se empeñan en hacerlo, caen en el error y se les censura justamente. Si Francia pues podía asaltar Nápoles con sus propias fuerzas, debía hacerlo. Si no podía, no debía dividirlo. Y si la división que había hecho de Lombardía con los venecianos mereció excusas porque le había permitido poner un pie en Italia, esta merece tan solo censura, ya que no existe necesidad alguna que la justifique. Luis había cometido pues estos 5 errores. Vamos a ver cuáles son los 5 errores. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no con ellos. Destruyó a los menos poderosos, dejando a los más poderosos en su sitio. Aumentó en Italia la potencia de uno que ya era fuerte, dándole más poder a uno que ya tenía poder. Trajo a un extranjero poderosísimo, el rey de España. No vino a vivir aquí y no envió colonias, es decir, que la cagó completamente, ¿vale? La cagó completamente. Y todos estos errores podían aún no haberle perjudicado en vida de no haber cometido el sexto, arrebatarles las tierras a los venecianos. Es decir, que encima que los venecianos le pidieron ayuda, él va y los conquista, ya quedándose sin ningún tipo de apoyo o amigos entre los italianos.
porque si no hubiese acrecentado el poder de la Iglesia ni introducido en Italia al rey de España, era muy razonable y necesario que les humillara, pero habiendo tomado esas dos primeras decisiones no debía haber permitido jamás la ruina de los venecianos, porque siendo estos potentes habrían mantenido a los demás alejados de la empresa de Lombardía, bien porque los venecianos no lo habrían conseguido a menos de convertirse ellos en señores únicos, o bien porque los demás no habrían querido arrebatársela a Francia para dársela a ellos, y no habrían tenido valor suficiente para enfrentarse a ambos. Y si alguien dijera: el rey Luis cedió a Alejandro la Romaña y a España el reino de Nápoles para evitar la guerra, respondo con las razones expuestas más arriba, que no se debe nunca permitir un desorden esperando evitar una guerra, porque no se evita, sino que se aplaza en tu perjuicio. Y si otros alegasen la promesa que el rey había hecho al papa de favorecerle en su empresa a cambio de la disolución de su matrimonio y del capelo cardenalicio para el de Rouen, respondo con lo que más adelante diré acerca de la palabra dada por los príncipes y de cómo éstos deben mantenerla. Así pues, el rey Luis perdió la Lombardía por no haber observado ninguno de aquellos puntos observados por otros que conquistaron provincias y quisieron conservarlas. Y esto no es ningún milagro, sino algo muy normal y razonable. Y de eso hablé en Nantes, con Roano, cuando el Valentino, que así era popularmente llamado César Borja, el hijo del Papa Alejandro, ocupaba la Romaña, porque, diciéndome el cardenal de Rouen que los italianos no entendían de guerras, le respondí que los franceses no entendían nada en cuestiones de Estado, porque si entendieran no dejarían jamás que la Iglesia alcanzara tanto poder, y por experiencia se ha visto que en Italia la grandeza de la Iglesia y de España ha sido causada por Francia, y la ruina de ésta a su vez causada por aquellas. De todo eso se extrae una regla general que nunca o casi nunca falla. Vamos a ver cuál es esta regla general. Que quien favorece el poder de otro labra su propia ruina, porque este poder lo ha propiciado o con la fuerza o con la astucia, y tanto una como otra resultan sospechosas a quien se ha hecho poderoso. Y aquí acaba el capítulo 3. Y Pecapoco nos dice que molaría hacer una partida de Risk aplicando lo aprendido. Hostia, no sé si funcionaría el Risk con esta manera, pero sí, molaría, ¿eh? Estaría guapo. Para ver si funciona de verdad lo que está diciendo aquí el señorito Maquiavelo. Que parece que tiene más o menos, pues, algún tipo de razón, ¿no? Que sabe de lo que habla, básicamente porque sí que estuvo con los gobernantes, ¿no? Y aconsejándoles, a pesar de que luego tuvo sus problemas económicos y demás. Pues vamos a seguir con el capítulo 4. El capítulo 4 se llama ¿por qué razón el reino de Darío, que Alejandro había ocupado, no se rebeló contra sus sucesores tras la muerte de Alejandro? O sea, qué cambio de repente de tema, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta aquí el compañero? Consideradas las dificultades que se encuentran para mantener un estado recién conquistado, alguien podía preguntarse maravillado cómo Alejandro Magno, convertido en señor de Asia en pocos años y muerto cuando apenas la había ocupado, y cuando pareciera razonable que todo aquel estado se rebelara, sus sucesores no solo lo mantuvieron, sino que no tuvieron para mantenerlo otras dificultades que las que nacieron entre ellos mismos por su propia ambición. Recordemos que, si no sabéis, la historia de Alejandro Magno es la siguiente, sobre todo la de su muerte. Cuando murió por sífilis, por una enfermedad de transmisión sexual, creo que murió, o por hepatitis, o por algo así, no sé, o por borracho, o por ¿cómo se llama? Por pervertido, una de las dos cosas. Pues sus generales podían haber mantenido sus reinos, pero por ambición, porque querían más y más, se empezaron a pegar entre ellos, ¿no? Porque de momento sus generales, sus hijos o quien tuviese el poder, se repartieron los reinos que él dejó, ¿no? Los territorios. Pero luego se dieron de hostias y todo se fue, pues, destruyendo poquito a poco. Respondo que todos los principados de los que tenemos memoria son gobernados de dos maneras distintas. O por un príncipe y el resto de sus siervos, que como ministros por gracia y concesión suya le ayudan a gobernar a aquel reino, o por un príncipe y por varones que poseen sus títulos no por gracia del soberano, sino por nobleza de sangre. Estos varones tienen estados y súbditos propios, que les reconocen como sus señores y les profesan un afecto natural. En los estados gobernados por un príncipe y por siervos, el príncipe tiene mayor autoridad porque en toda su provincia no hay nadie que pueda ser reconocido superior a él, y si los súbditos obedecen a otro lo hacen como ministro y funcionario, sin manifestarle especial afecto.
Los ejemplos de estas dos clases distintas de gobierno son en nuestros días el turco y el rey de Francia. Toda la monarquía del turco está gobernada por un solo señor. Los demás son sus servidores, y dividiendo el reino en sajaks, les pone al frente distintos administradores a los que varía y cambia según mejor le parece. En cambio, el rey de Francia está rodeado de una multitud de antiguos señores reconocidos y amados por sus propios súbditos que poseen grandes privilegios a los que el rey no puede tocar sin correr él mismo serio peligro. Quien examine, pues, uno y otro estado verá la gran dificultad que supone conquistar el estado turco y lo fácil que es mantenerlo una vez conseguido. Por el contrario, encontraréis que en ciertos aspectos es más fácil ocupar el estado de Francia, pero mucho más difícil mantenerlo. Vamos a ver qué nos quiere decir aquí nuestro querido y maravilloso Maquiavelo. Dice que hay dos tipos de estructura o de organización dentro de un principado. La primera de ellas, la del modelo turco, que es la siguiente. Yo como rey o como príncipe mando a administradores que puedo cambiar a mi voluntad. Entonces, cada territorio tiene su cuerpo administrativo que depende enteramente de mí. Depende de mis decisiones y que debe hacerme caso a mí. Por lo tanto, el que controla la organización y el territorio soy yo, a fin de cuentas. Y después tenemos el territorio francés, o el modelo francés de organización territorial, que sería aquel modelo en el cual yo soy el comandante o el que manda o el rey supremo, pero cada uno de mis territorios o cada una de las administraciones está gobernada por un varón que lo ha conseguido legítimamente o lo ha heredado legítimamente, poniéndolo entre comillas. Lo que hace que esté ligado a ese territorio, lo que hace que ese pueblo lo quiera o lo estime o lo entienda o lo comprenda o lo vea como a su propio, como si fuese su propio jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos recuerda a cómo está dividido, por ejemplo, España en sus baronías políticas, ¿vale? Que sería más el modelo francés, que muchas veces, y en España se ha visto en múltiples elecciones, el pueblo quería más a su alcalde que al presidente del gobierno. O que un mismo pueblo muchas veces podía votar por un alcalde de un partido diferente y por un presidente del gobierno de un partido distinto, simplemente porque al alcalde lo conocían o lo veían como una persona cercana o le tenían estima, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que los partidos sí que tienen cierto control sobre sus varones, realmente no sabéis cuántas disputas hay en los partidos del presidente o del secretario general del partido con los varones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Casado con los varones ya más fuertes, Ayuso, Feijóo, y Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía, si no me equivoco. Sánchez ahora mismo parece que no tiene ninguno, pero ya le saldrán, sobre todo si lleva muy mal con el del Castilla y León. Paje es de Castilla y León, con el de Castilla y León se va muy mal. Castilla-La Mancha no, o el de Castilla-La Mancha, no lo sé. Con el alcalde de Vigo se lleva mal, etcétera, etcétera. Es decir, y con Susana Díaz se lleva muy mal, obviamente, ¿no? Por eso Susana Díaz se va a ir, se va a ir. Y lo que está diciendo aquí es lo siguiente: es mucho más fácil conquistar el territorio que se organiza por el modelo francés, porque está menos organizado, entre comillas, pero es mucho más difícil estar dentro, porque claro, tienes no ya que conquistar y ganar al príncipe o al rey o al que manda, sino que también tienes que ir ganándote a todos los varones que tiene alrededor, que ya tienen entidad propia, que es lo interesante. Mientras que está diciendo el turco es más difícil de conquistar porque sí que está muy bien organizado, pero una vez que has entrado, una vez que has ganado al sultán o al emperador o al quien sea, pues ese estado será tuyo. Las causas que dificultan la ocupación del reino turco estriban en que no puede el que lo pretenda ser llamado por los príncipes o varones del reino, ni esperar que la rebelión de los súbditos facilite la empresa. Todo eso se explica por las razones anteriormente expuestas, porque siendo todos sus esclavos y estándole obligados,
es muy difícil corromperlos y suponiendo que esto se lograra, poco podría esperarse de ellos, ya que no pueden arrastrar tras de sí al pueblo por las razones ya dichas. Así pues, quien quiera atacar al turco debe tener en cuenta que lo encontrará muy unido y confiar más en sus propias fuerzas que en la desorganización de los otros. Pero una vez vencido y derrotado en campaña de manera que no pueda rehacer sus ejércitos, solo tiene que temer a su familia. Y una vez extinguida esta, ya nada tiene que temer, pues el pueblo solo se siente obligado a su príncipe y a nadie más. Y así como el vencedor, antes de la victoria no podía esperar nada de ellos, tampoco debe conseguir esta temerles. En los reinos gobernados como el de Francia ocurre todo lo contrario, porque puedes entrar fácilmente en ellos ganándote algún noble del reino, descontento o amante del cambio, que siempre los hay. Estos, por lo ya dicho, pueden abrirte el camino y facilitarte la victoria, pero cuando pretendes mantenerte en el estado, esa misma victoria trae consigo infinitas dificultades, tanto de parte de los que te han ayudado como de aquellos a quien oprimiste, y no te basta con exterminar a la familia del príncipe, porque quedan aquellos señores que encabezan las nuevas alteraciones, y no pudiéndoles ni contentar ni destruir, pierdes aquel estado a la primera ocasión. Ahora si consideráis de qué naturaleza era el gobierno de Darío, lo encontraréis parecido al del turco. Por eso Alejandro ya en el primer momento tuvo que atacar desde todos los frentes y derrotarlo por completo. Luego de la victoria, muerto Darío, el estado quedó seguro en manos de Alejandro por las razones antes expuestas, y sus sucesores, si se hubiesen mantenido unidos, lo hubieran podido disfrutar tranquilamente, ya que en aquel reino no surgieron más desórdenes que los que ellos mismos provocaron. Sin embargo, es imposible ocupar con tanta tranquilidad los estados organizados a la manera de Francia. De ahí las frecuentes rebeliones en España, Francia y Grecia contra los romanos, debidas a los numerosos principados existentes en aquellos estados, y mientras duró el recuerdo de sus antiguos príncipes, el poder de los romanos fue inseguro y precario, pero extinguida la memoria de aquellos, y con la fuerza y continuidad del imperio se convirtieron en seguros dominadores, y pudieron incluso, enfrentados después entre sí, atraerse como partidarias a algunas de aquellas provincias según la influencia que cada uno había ejercido en ellas, que extinguido el recuerdo de sus antiguos señores, no reconocían otra autoridad que la de Roma. Consideradas pues todas estas cosas, nadie se maravillará de lo fácil que le fue a Alejandro conservar el estado de Asia, ni de las dificultades que en cambio tuvieron otros a la hora de conservar lo adquirido, como fue el caso de Pirro y de muchos otros, lo que no depende de la mucha o poca virtud del vencedor, sino del distinto carácter de los sometidos. Y con esto, si me permitís, terminamos en el capítulo 5 esta introducción al tema. Espero que os haya molado. A mí me gusta mucho Maquiavelo. Creo que así en pequeñas gotas es divertido, incluso es estimulante e interesante. Y que pues podemos ver algunas reflexiones que aún nos sirven a día de hoy. Yo creo que es muy muy interesante. Voy a parar la grabación